Bueno, buenas noches con todos los oyentes. Nosotros vamos a dar a conocer nuestros podcasts y damos la bienvenida aquí a nuestros compañeros participantes, que es Brian Piña, Carla González, Paola Rocano y mi persona. Bueno, a continuación exploraremos sobre la historia de migrantes que enfrentan un camino lleno de desafíos en busca de un futuro mejor. En estos relatos, en estos cuentos, encontramos conmovedores situaciones que muestran tanto el valor y la esperanza de quienes dejan su hogar, como el sufrimiento y las dificultades que enfrentan en el trayecto de la profecía, desde las experiencias de niños y adultos que dejan sus tierras hasta los obstáculos que deben superar de su viaje. Esas historias nos invitan a reflexionar sobre el valor de la esperanza y el amor familiar y el impacto de la migración en sus familias, así también como a sus hijos y en la vida académica de cada uno de ellos. Acompáñanos a descubrir estos relatos que nos enriquecen y nos comprenden un poquito más la realidad de quienes migran en busca de un sueño y de una vida mejor. A continuación le presentaremos los diferentes relatos sobre las experiencias relatadas por las partes de migrantes. A continuación, nuestros compañeros. Bueno, muy buenas noches, me presento, mi nombre es Brian Piña. Cabe aclarar que nosotros vamos a presentar dos cuentos en específico, sacados del libro que nosotros escribimos, Migrando al Nuevo Mundo. Les voy a hablar del cuento en específico que escribí, se llama Miguelito cruza la frontera. Este cuento nos abre a una historia sobre una persona que existe también, sobre que emigró a los Estados Unidos, pero todo este camino está visto desde la vista de un niño, sobre la inocencia tal vez de una persona. Es por ello que yo también les invito tal vez a leer el cuento, porque es muy interesante poder ver la perspectiva donde un niño puede sentirse un poco seguro dentro en específico, la que es su mamá, para poder cruzar este difícil camino, porque en sí el niño tuvo que cruzar el Darién y tuvo que cruzar el desierto en un mismo viaje en busca de tal vez unas mejores oportunidades, una mejor calidad de vida, donde nos pudo relatar. Les voy a leer un pequeño fragmento. Miguelito tenía 10 años y vivía en Cuenca, en la ciudad entre montañas, donde los ríos contaban historias. Les gustaba correr entre las calles empedradas, escuchar los cuentos de su abuelo y comer pan caliente. Pero una mañana su mamá lo sentó en la cocina y le dijo con voz un poco baja: nos vamos a Estados Unidos, Miguel. Miguel no entendía, porque aquí quiero hacer un énfasis que el cuento que dice Miguel no entendía, debido a que tal vez para él era un viaje más, pero aquí nos quiere relatar que Miguel no tenía ese conocimiento de tal vez ese camino tan difícil que le esperaba. Él solo pensaba en dejar la escuela, dejar a su perro, dejar a su abuela. Su mamá le explicó que allá podría encontrar trabajo, casa y quizás un mejor futuro. Aunque dolía, Miguelito prometió ser valiente. Podemos ver que Miguel, aun a pesar de las adversidades, entendía que esto su mamá no lo hacía tal vez por salirse de su hogar, sino por intentar buscar un mejor futuro. Eso es lo que les puedo relatar sobre el cuento. Es muy interesante y les invito más que todo a leer. Bueno, a continuación quisiera acotar con que en ese cuento también me llamó mucho la atención, que era que el camino a puro barro, árboles gigantes y sonidos de animales que Miguelito nunca había escuchado, ya que en ese momento pasaba por la selva del Darién, lo cual tuvo que experimentar muchas situaciones de conflictos, ya que fue un ambiente nuevo, fue un ambiente muy desafiante para él, tanto como para su familia. Lo que tan solo buscaban es un mejor futuro, un mejor porvenir. Pero después de tantos días salieron del Darién. Estaban sucios, cansados, pero vivos, que era lo importante, ya que todos tenían fatiga, todos tenían mucha sed, pero lograron el cometido. Y nunca olvidaron esa selva, ni como el cielo se veía tan alto desde dentro. Y por último, un fragmento importante es que ahora viven en una casa pequeña en Nueva Jersey, su mamá trabaja mucho y él va a una nueva escuela.
extraña su tierra, extraña a sus amigos, extraña a sus compañeros de clase, con quien interactuaba, con quien jugaba en hora del receso, al momento de aprender, pero sabe que un día volverá a ver a su abuela y comer pan con queso otra vez, que es algo que en su mente le tiene muy presente, volver a ver a sus seres queridos, volver a ver a sus seres amados, para volver a abrazarles, para volver a sentirles de nuevo después de tanto tiempo, después de tanto sufrimiento, después de tantas adversidades que han pasado. Ya también, otro de los cuentos que se encuentran em, dentro del libro es el de Las almas desterradas a un último viaje, el cual habla de un país donde realmente la vida era muy feliz, muy alegre, en donde prácticamente la maldad, los malos vicios de las personas, la mala gente, no existía, pero esto con el paso de los tiempos fue cambiando y pues ya no hubo oportunidades para los demás, lo cual esto llevó a tomar decisiones muy duras a las personas que decidieron migrar. Dentro de este cuento vemos la valentía y el valor que toma o la decisión que toma esa persona al momento que decide salir de su casa sin mirar atrás a el sufrimiento de su familia. Y más que todo, la conciencia de ellos al saber que no van a llegar, algunos llegarán, o simplemente es un último adiós por parte de ellos al despedirse cuando salen de casa. Dentro de este cuento también se da a conocer del duro camino que ellos toman y cómo su sufrimiento en el camino, y cuál es su sufrimiento en el camino, cada una de las cosas que ellos pasan por querer llegar en busca de un futuro mejor, cuando la realidad no es así. Bueno, una parte de este cuento nos da a conocer que que un chico, en este caso llamado Gael, quien vivía con sus padres, el que un día tomó esa dura decisión al ver que no tenía la oportunidad de sacar adelante a su familia, de emigrar. Él, al tomar esta decisión, realmente sintió dolor. Este cuento nos da a conocer el dolor que siente al dejar su familia atrás, y más que todo él es consciente de que al salir de casa no tiene la esperanza de que a él en el camino tal vez le pase algo o simplemente él ya no vuelva a verlos. Una parte de este cuento también nos dice que él no va solo, sino que él está acompañado de personas que al igual que él tomaron esa dura decisión, pero que ellos al llegar, muchos del grupo que fue con Gael, unos realmente se quedaron en el camino, quien no recibieron ayuda de ningún coyotero en este caso, sino simplemente fue el Señor que les dijo, ahí se van a ir. En este caso, él se transportó en un tren, que este tren es más un tren de carga que transporta comida, en este caso, o otro tipo de cosas a diferentes países, al cual la gente se arriesga a subir encima de él o a viajar en él sin tener la seguridad de que en algún momento ellos van a llegar sanos y salvos. Muchas de esas personas han llegado a perder parte de sus extremidades, lo cual no les ha permitido regresar a casa y causando una preocupación también a sus familiares que dejaron atrás de ellos. En verdad, este libro resalta las emociones, los valores, el esfuerzo y el sacrificio que una persona decide y toma esa decisión tan dura para ellos al momento de salir de casa y por querer dar una mejor vida a sus familias. Ya, de mi parte, realmente me gustaría mucho dar a conocer este libro, ya que es una explosión de emociones que el libro resalta de cada uno del sufrimiento que tienen los migrantes.
también las heridas que se quedan y se dejan al momento de ellos salir de casa y ya no regresar. Bueno, espero que realmente el libro que está titulado como Un migrante infeliz les llame mucho la atención. De mi parte, y también como mis compañeros lo contaron, cada uno tiene un trama en específico y también da a conocer un valor y el esfuerzo que realmente es. Y ya esto de mi parte. Buenas noches a todos. Voy a dar una pequeña reflexión sobre el poderoso relato que yo he podido leer, la cual nos narra la historia de Gael, donde más que un relato es una historia, un reflejo de una realidad que nos da a entender cómo una tierra fértil y feliz puede ser afectada por la maldad y cómo esto orilla a las personas a tomar decisiones fatales como es migrar a otros países por transportes complicados. En este caso en la que vimos que Gael viaja por el tren de la muerte. Un tren que no se detiene, que arrasa con vidas, arrasa con personas. Aquí podemos ver cómo Gael tuvo que enfrentar varios desafíos, entre ellos violencia y la crudeza del camino migrante. Sin embargo, el final no es de todo feliz, como pude leer, porque aunque Gael cumple su sueño, por llamarlo así, ya que esto es una cruda realidad, él nunca olvida lo que vivió. Él pasó situaciones muy difíciles durante todo este trayecto. Por ende, aún así, al llegar a su destino queda marcado y estas cosas son las que nunca se olvidan a pesar de estar allá. Esto nos recuerda que ser migrante no es simplemente una decisión, sino es una elección que tiene cada persona, una necesidad, y que detrás de cada migrante hay una historia de dolor, esperanza y resistencia. Creo que algo más que decir que aunque sean cuentos, aunque los hayamos escrito tal vez con un poco de ficción, el libro nos trata de relatar un suceso que se está volviendo demasiado común en Ecuador, que es la migración, que es, que es toda la realidad por lo que muchos ecuatorianos están teniendo que salir de su país y esperemos que todos lleguen, todos los que están ahorita en este proceso lleguen sanos y salvos y que no les pase nada en el camino. Esto ha sido todo y muchísimas gracias.